Buenos días, hermanos. Espero hayan tenido una buena semana, que hayan disfrutado todos de la comunión con Dios y que hayan disfrutado también esta mañana de alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra. Padre, al cantar, Señor, reconocemos nuestra condición delante de ti. Reconocemos también, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu amor al habernos rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Señor, aquí estamos para escucharte a ti, Señor. Por favor, Señor, permite que nuestro corazón se regocije, Señor, al recordar tu obra en nuestras vidas. Y desafiarnos también para que eso que tú has hecho en nosotros sigamos compartiéndolo a aquellos que no te conocen. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en compartir tu palabra esta mañana, en ser desafiados por ella, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. No sé, mis hermanos, cuántos de ustedes hace unas semanas atrás quedamos horrorizados mirando en las calles de Lima una niña que fue alcanzada por un ladrillo en su cabeza y sufrió un traumatismo encefalocraneano que casi le causa la muerte. Cuando uno ve escenas como esas, uno se pregunta qué hay en el corazón del hombre. ¿Hasta qué punto somos capaces de expresar maldad? Hace unos días atrás se ha celebrado el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre de cada año se celebra este Día de la No Violencia contra la Mujer. Sin embargo, las estadísticas dicen que en el último mes, en el mes de octubre, han habido más o menos unas 12.500 denuncias de maltrato contra la mujer en el país. De esas 12.500 denuncias, algunas de ellas se han llevado a cabo en la ciudad de Arequipa, 11 a punto de morir, 6 murieron. En todo el país van más o menos unas 136.000 denuncias por violencia en las familias. 86% de esas denuncias tienen que ver con maltrato hacia la mujer y un 19% tiene que ver con maltratos hacia el varón. Cuando uno se pregunta las causas, los motivos por los cuales hay violencia en el seno de familia, en el seno familiar, uno puede ver diversas causas, diversos motivos que producen esta violencia dentro de las familias. Las estadísticas dicen que un 83% de la violencia que ocurre en el hogar contra la mujer o contra algún miembro de la familia se debe al alcohol. 66% se debe al estrés económico. Fíjense, hasta la economía, hasta la no satisfacción de las necesidades fundamentales del hogar producen también violencia, ya sea contra el varón, contra la mujer, contra los niños. La falta de comunicación tiene un 50% como propulsor de la violencia en el hogar. La pérdida de los valores en la familia, 40%. La infidelidad en el matrimonio, 46% es promotor de violencia familiar. Y cuando se posponen o se intercambian los roles entre el hombre y la mujer, un 66.6% produce violencia en el hogar. Todo eso nos hace ver la tremenda necesidad que hay en nuestra sociedad y en las sociedades de todo el mundo, la urgencia de compartir el mensaje de salvación que Dios tiene para la humanidad. Hace poquito tuvimos la partida de nuestra hermana Cleofet, una abuelita de 87 años de edad, recordando ahí en su casa su vida. Y el gozo que ella mostraba hasta sus últimos días de existencia, de tener su vida en las manos de Dios. Y al ver tanta gente sentada alrededor de su féretro, uno se pregunta, ¿cuántas de estas personas están camino al infierno porque no conocen al Señor?
no conocen a Dios. Y las personas que están ahí sentadas en un velatorio piensan que están acompañando a las personas que acaban de ver partir un ser querido. Piensan que están ahí para consolar a otras personas. Los creyentes, con toda seguridad, estamos ahí para consolar a otras personas. Los inconversos, con toda seguridad, creo que están ahí por una oportunidad más que Dios les da para reflexionar sobre la vida. Porque si eso no les hace reflexionar sobre la vida, nada lo hará. Nada lo hará. Así que me parece a mí, me parece que hoy más que nunca, seguramente en otras épocas de la historia, con muchísimas circunstancias como las que vivimos hoy en día, tenemos las posibilidades de compartir las buenas nuevas de salvación. Creo que muchos han visto esta pandemia como un obstáculo para compartir las buenas nuevas de salvación, porque seguramente muchos se han cuestionado por qué pasa esto, por qué Dios permite esto. Yo creo que una de las grandes respuestas que podemos nosotros hilvanar a la luz de lo que está pasando es que esto se ha producido para quebrantar el corazón de muchas personas para que escuchen el mensaje de salvación que traen los hijos de Dios para ellos. Creo que muchísimas enfermeras, médicos cristianos en muchísimos hospitales han tenido la oportunidad de compartir, de predicar el mensaje de amor que hay de parte de Dios para la humanidad. Y creo que muchos han visto a personas rendir sus vidas a Cristo. Yo no sé si en todo este tiempo usted no ha tenido o no ha sentido temor de ver a un ser querido partir sin Dios en su vida. Eso nos causa desesperación y mucha tristeza. Porque no es solamente que ya no lo vemos físicamente aquí, sino que no lo veremos más por la eternidad. Porque estaremos en lugares completamente distintos, ellos de nosotros. Por eso es que se hace urgente el predicar las buenas nuevas de salvación, y me parece a mí que este pasaje habla acerca de las buenas nuevas de salvación, de aquella buena noticia que tú y yo tenemos que comenzar a compartir, tenemos que comenzar a predicar al mundo que no conoce al Señor, que no conoce a Dios. Oh, hermanos, uno mira las noticias y uno se queda horrorizado de todo lo que pasa todos los días en nuestra sociedad. Ustedes no han visto las últimas modalidades de asalto, ya no son varones asaltando en bandas, son mujeres asaltando en bandas. Es interesante ver, dicen los estudiosos, que más agresivo que los varones cuando asaltan son las mujeres asaltando. Tuve la oportunidad de ver un reportaje el día de ayer en la noche y ver una mujer que sin ningún escrúpulo le rompía la nariz a otra chica, solo para robarle su celular. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en el ser interior? Que hace necesario y urgente que podamos nosotros compartir las buenas nuevas de salvación, porque el mundo lo necesita con urgencia. Con urgencia. Me parece es la única alternativa que tenemos, es la única alternativa que tiene la humanidad para tener un tipo de esperanza que nos acerque a Dios. El abrir nuestros labios hará que muchísimas personas puedan quebrantar su corazón al Señor. Cuando miro este pasaje, yo me doy cuenta que aquí tenemos el mensaje que tenemos que compartir a todo el ser humano. El mensaje que tenemos que llevar a las personas que no conocen al Señor. No tenemos que crear nada. No tenemos que crear un mensaje. Aquí está el mensaje que tenemos que compartir. Y el mensaje que tenemos que compartir empieza, en primer lugar, diciéndole a la gente, declarándole a la gente su condición espiritual delante de Dios. Lo que la gente es delante de Dios. Mira lo que dice el verso 17. Me parece aquí está lo que la gente es delante de Dios, lo que la humanidad, la condición de la humanidad delante de Dios. Dice verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho por ignorancia? Bueno, basta voltear una página y mirar el verso 13 y verso 14 verso 14 y 15 para saber qué es lo que habían hecho. El apóstol Pedro dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y prendisteis que os diese un homicida, y pediste que os diesen un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso evidencia que una falta de comprensión espiritual, una falta de entendimiento espiritual. La Biblia le llama ignorancia espiritual, la Biblia le llama muerte espiritual, la Biblia le llama a eso que el hombre no puede percibir la luz de Dios. Es una declaración enfática de la ceguera espiritual, producto del pecado en la raza humana. Deja al hombre sin la capacidad de entender las cosas de Dios. El hombre está incapacitado de entender las cosas de Dios. Esa es su condición. Por eso vemos todo lo que puede hacer sin temor, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de escrúpulos. Personas que pueden matar a sangre fría sencillamente por quitarte un celular, no tienen nada en su conciencia, no hay nada que los llame a que puedan tener algún tipo de remordimiento. Están totalmente muertos espiritualmente, sin ningún tipo de emoción que les diga a ellos que están mal. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2 y el verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, hablando el apóstol Pablo de esta ceguera espiritual, de esta condición espiritual que envuelve a la humanidad, dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su vida. Es un hombre que actúa sencillamente ciego. Es un hombre que no tiene conciencia de Dios. Puede haber escuchado de Dios, puede saber de Dios, pero no está capacitado para entender. No está capacitado para rendir su vida al Señor. Así que esta es la condición del ser humano. Cuando Cristo comenzó a declarar que Él tenía que ir a la muerte, que Él tenía que ser menospreciado, que Él tenía que sufrir, uno de sus apóstoles le dijo: no, Señor, que eso no te acontezca. Y miren cómo contesta el Señor para hacer notar la ceguera espiritual, la condición espiritual del ser humano. Miren Mateo capítulo 16. Mateo 16, verso 21 al 23, dice de esta manera: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Y mira cómo responde el Señor a su ceguera espiritual, a su condición espiritual. Le dice: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa es la condición de la raza humana. Aquí el apóstol Pedro, cuando habla de ignorancia, no los está justificando. De ninguna manera los está justificando. Al contrario, les está diciendo la condición en la que ellos están y razón por la cual entregaron al Señor Jesús, prendieron al Señor Jesús y pidieron que se les diese un homicida en lugar de el santo al dador de la vida. ¿Hasta dónde está entenebrecido nuestra mente? ¿Hasta dónde está oscurecido nuestro razonamiento? El ser humano no puede discernir las cosas que son espirituales. El mismo Señor Jesús, clavado en la cruz, sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en cuántas personas alrededor nuestro están camino al infierno. Cada vez que pasamos por una casa donde hay una luz encendida, uno se pregunta, ¿y esta persona a dónde habrá ido? O cada vez que usted escucha la sirena de una ambulancia transitando por sus calles, usted se preguntará, ¿y esta persona habrá tenido la oportunidad de escuchar de Dios? O cada vez que pasamos por un hospital y vemos tanta gente afuera en las puertas esperando noticias de un familiar, usted se ha preguntado, ¿habrá alguien que les predicó? ¿Habrá alguien que les habrá predicado? Porque no hay otra manera de que esas personas salgan de su ceguera espiritual. No hay otra manera de que ellos salgan de su oscuridad espiritual. Es la forma. Por algo Dios, en la boca del apóstol Pablo ha dicho que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo, usted y yo. Quién sabe, nos sentimos contentos de estar aquí cada domingo, cada mañana, aquí juntos compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas en el mundo no conocen al Señor y están esperando que nosotros podamos ir a ellos y abrir nuestros labios para compartir el mensaje de salvación? Esta pandemia no solamente ha hecho que las personas estén dispuestas, muchas, a escuchar al Señor, sino que esta pandemia ha provocado que muchas vengan hacia nosotros también. Vengan. Porque muchos de ellos no han encontrado respuestas en el mundo, no han encontrado respuestas en su entorno, y las respuestas las están encontrando en personas creyentes como nosotros. Pero si no sabemos qué compartir, si no sabemos qué decir, a estas personas las condenamos a estar sin Dios. Una niña de 14 años le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia? Eso fue hace como 2 semanas atrás. Gracias a Dios esa mamá supo cómo responderle, ¿qué significa gracia? Y la niña pudo entender qué significa la gracia de Dios. Pero si tu niña, tu hijo, alguien te preguntara a ti sobre la gracia de Dios, ¿sabrías qué responderle? ¿Sabrías qué decirle? Tenemos que tener cuidado, porque cada oportunidad que Dios nos da para compartir es una oportunidad por la cual seremos nosotros juzgados también. Porque se nos permitió estar delante de alguien para compartirles el mensaje de salvación. Aunque esa persona acepte o no acepte, no es el problema. El problema es que nosotros dejamos de hacer nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad que el Dios nos ha dado es la siguiente. Qué hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ojalá nuestros pies estén encaminados todos los días hacia anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero aquí tenemos una declaración enfática del estado de la humanidad. Por eso es que vemos todo lo que vemos. Por eso es que se encuentran $20,000 en un baño en pleno Palacio de Gobierno. Por eso es que por donde miremos hay corrupción. Por eso es que donde vayamos vemos violencia. El Señor Jesucristo dijo, lo que está afuera no contamina, lo que está adentro. De adentro sale lo que contamina, lo que está afuera. La creación ha sido contaminada por el corazón del hombre. El hombre necesita saber que esta es su condición espiritual, que no puede ganar el favor de Dios con sus buenas obras. No hay nada que el ser humano pueda hacer para convencerle a Dios de su corazón. Por eso es que el apóstol lo que hace enseguida es hablar de lo que Dios ha hecho más bien para atraer al hombre hacia Él, para que Dios pudiera atraer al hombre hacia Él. Verso 18 dice lo siguiente, para mostrar lo que Dios ha hecho para traer al hombre a la salvación. En segundo lugar,
Así que en primer lugar lo que ha hecho es declarar la condición espiritual de la humanidad. Pero en segundo lugar, Dios declara lo que ha hecho para que el hombre pudiera tener salvación en él. Dice lo siguiente, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había que padecer. Tenía que padecer. Así que acabamos de ver la condición de la humanidad. Ahora el apóstol pasa a comunicar lo que Dios ha hecho para la humanidad, para que esa humanidad caída, esa humanidad ciega espiritualmente, pueda venir a Él, pueda venir a sus pies. Y en primer lugar le dice que todo lo que ha pasado en la persona de Cristo estuvo planificado desde la eternidad por Él. Que no era algo que sorprendió a Dios. El sufrimiento de Cristo no era algo que sorprendió a Dios, más bien era algo dentro de los planes de Dios. Los padecimientos de Cristo estaban dentro de los planes de Dios. Así Dios cumplió lo anunciado desde el Antiguo Testamento. Tenemos declaraciones en los libros proféticos acerca del sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, uno mira el primer pasaje en la Biblia, Génesis capítulo 3 y el verso 15, y habla allí de lo que iba a pasar entre el Señor Jesús, la descendencia de la mujer y el enemigo. Más tarde uno puede ver en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Mesías, pero a la vez también de la victoria del Mesías. Dice que su corazón se alegraría al ver los resultados de su sufrimiento. Cuando uno mira el Isaías 53, ahí se da cuenta la razón otra vez de los sufrimientos del Mesías y esta gran frase, por su llaga fuimos todos sanados. Fuimos todos sanados. Los sufrimientos de Cristo a causa de nuestros pecados. Cristo por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Zacarías 12:10 enfatiza es lo mismo, Cristo tomando nuestro lugar en la cruz a causa de nuestros pecados, padeció por nuestros pecados en la cruz para pagar así el precio por nuestra condición de pecadores. Es el mismo mensaje que uno puede ver cuando Felipe le predica al etíope. El etíope estaba leyendo una porción del profeta Isaías y habla acerca de la razón de por qué tuvo que morir como un cordero, como un manso cordero yendo al matadero. Eso provocó un impacto en el corazón del etíope, un quebrantamiento tal que entregó su vida a Cristo y luego el etíope dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, bien puedes. Descendieron y enseguida fue bautizado. Instrumento poderoso en las manos de Dios cuando hay el mensaje correcto, cuando hay la preparación correcta en el instrumento se vuelve poderoso en las manos de Dios. Uno de los predicadores, me parece que fue en el siglo XIX, dijo exactamente eso. El predicador es un arma poderosa en las manos de Dios. Es un arma poderosa en las manos de Dios. Puedo preguntarme esta mañana, ¿qué tipo de arma soy en las manos de Dios? ¿Una de honra para llevar a las personas a Cristo o una de deshonra para que las personas terminen blasfemando de Cristo? ¿Qué soy para Dios? ¿Qué somos para Dios? ¿Qué tipo de instrumento eres tú para Dios? Pero aquí el apóstol Pedro les dice, la razón de los sufrimientos de Cristo fue a causa de nuestros pecados. Y los textos que hay en el Antiguo Testamento, hablando del sufrimiento de Cristo, habla acerca de la razón del por qué Cristo tuvo que sufrir. Y el texto por excelencia, Isaías 53, para hablar de los sufrimientos de Cristo a consecuencia de los pecados del ser humano. En segundo lugar, verso 19, el apóstol Pedro hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentimiento y conversión. Si dice, el Señor padeció por tus pecados, ahora al ser humano le toca arrepentirse y convertirse.
Al ser humano le toca dar una respuesta frente a la acción de Dios. Y ya Dios le dijo cuál es su condición espiritual. Y ya Dios obró con amor, entregando a Jesucristo, su Hijo, para padecer a causa de sus pecados. Ahora Dios espera una respuesta del ser humano a la obra de Dios. Y la respuesta que espera es lo que el apóstol Pedro dice. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. El arrepentimiento y conversión, la idea que expresa estas dos palabras tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Y a la vez también es una vuelta en dirección contraria al camino que se está siguiendo. Un cambio en la manera de pensar que se expresa ¿en qué? Se expresa en dejar lo que estoy haciendo para hacer lo que le agrada a Dios. Para hacer lo que agrada al corazón de Dios. Es seguir el camino de Dios. En el sentido moral es reconocer mi condición delante de Dios. Es asumir mi responsabilidad por mis acciones y volverme en la dirección de Dios. Eso es arrepentimiento y conversión. Podemos mirar que la verdadera conversión produce un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado. Sí, un cambio de actitud hacia Dios y hacia el pecado. Una verdadera conversión comienza a odiar el pecado, a todo aquello que ofende a Dios, y comienza a amar con todo su corazón a Dios. Comienza a amar a Dios con todo su corazón. Tenemos que tener cuidado porque a veces lo que no hay es un verdadero arrepentimiento ni una verdadera conversión. Lo que hay es sencillamente un remordimiento. Y el remordimiento no salva absolutamente a nadie. Lo que Dios pide es arrepentimiento, es conversión. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, verso 9 al verso 10. 2 de Corintios capítulo 7, verso 9, verso 10. Dice lo siguiente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una acción de parte de Dios en nuestra mente. Hay una acción de parte de Dios para informarnos acerca de nuestra condición. Hay una acción de parte de Dios que nos lleva a aceptar nuestra condición, a asumir la responsabilidad de mi condición. Y hay un tercer acto de Dios que me lleva a confiar en la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo para mi salvación. Y esa es la obra completa de conversión, de arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera, pero lo produce Dios a través de su Espíritu Santo. Por algo la Escritura dice que el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, justicia y juicio. Dios trabajando para informarme a mi mente sobre mi condición. Dios trabajando para asumir mi responsabilidad sobre esa condición, para que yo sepa qué merezco por esa condición. Y a la vez también Dios llevándome a confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz por mi condición y asumirlo como propio. Para que yo pueda, a la luz de su gracia, recibir aquello que no merezco, que no merecemos. El ser justificados, el ser declarados justos en la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sino que fuisteis contristados. Ese contristamiento que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso estamos aquí. Y yo espero que todos hayamos sido contristados por Dios para salvación. Pero hay otro tipo de contristamiento. Porque mira cómo termina el verso 10, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que no es suficiente para producir salvación, que no viene de parte de Dios, que sencillamente
es autogenerado en el mundo, que se genera en nuestras emociones, quién sabe, producto de nuestras acciones. Yo llamo tipo lo que pasó con Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo un remordimiento profundo que se notó en que su remordimiento profundo le causó tal tristeza a Judas Iscariote que cogió las monedas y se fue ante los principales sacerdotes. ¿Y qué dijo? Reconozco que he entregado sangre inocente. Aquí están tus monedas. ¿Qué le dijeron los sumos sacerdotes? ¿Qué le dijeron las principales autoridades? Es cuestión tuya, no tenemos absolutamente nada que ver con eso. La reacción de Judas muestra la tristeza que el mundo puede causar, que no es suficiente para la vida, porque enseguida, ¿qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Solo miró a Cristo como alguien inocente, no pudo verlo como el Hijo de Dios, no pudo verlo como el Mesías, no pudo verlo como el Salvador del mundo, no pudo verlo como el dador de la vida, como el Santo de Israel. Sencillamente lo vio como alguien que era inocente y que él había entregado para ser muerto. Así que este mensaje que muestra la obra de Dios nos dice entonces, en primer lugar, que el hombre necesita arrepentimiento, necesita conversión. Nos hace ver que Cristo padeció por los pecados del ser humano. Pero en tercer lugar, nos hace ver la necesidad del perdón de nuestros pecados. Que Dios perdonó nuestros pecados. Sí, verso 19 de Hechos 3, en su parte B dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Aquí está el propósito de los padecimientos de Cristo, para darle al hombre la posibilidad del perdón de sus pecados. Habiendo asumido Cristo en su persona los pecados de la humanidad, clavándolos en la cruz, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, para perdón de nuestros pecados. Así que Dios cargó sobre Cristo nuestros pecados. El acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, en la obra de Cristo por nosotros, por la humanidad. Es a causa de su muerte, es a causa de su sacrificio que podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y con el perdón de nuestros pecados, el verso 19 termina diciendo: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Esos tiempos de refrigerio no es nada más que la paz que Dios trae a nuestro corazón, sabiendo que Él nos ha reconciliado, sabiendo que ahora tenemos comunión con Él, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos paz para con Dios, para que vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, hermanos, que necesita esta sociedad, que necesita la humanidad en todo sentido. Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempo que no hay hoy en día. Si usted y yo somos conscientes, aún siendo creyentes, a duras penas podemos mantener nuestra paz y nuestro gozo en medio de las circunstancias difíciles de la vida. ¿Se imaginan cómo son los hogares de aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas? ¿Se imaginan lo que pasa en aquellas familias que no tienen al Señor en sus vidas? Si como creyentes luchamos duramente por conservar nuestro gozo, por conservar nuestra paz interior en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias de la vida, ¿qué será de aquellas personas, de aquellas familias que no tienen a Dios en su vida? No sé, pero seguramente usted ha visto a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, ver caer en la desesperación
cuando algo no está bien en el ser interior. Cuando la conciencia no se puede calmar, no se puede tranquilizar. Oh, hermanos, a veces no tomamos conciencia de la necesidad que hay en el mundo. Hace unos días, y siento que hasta ahora no puedo hacerlo, hace unos días una hermana me llamó por un familiar suyo: pastor, tengo un familiar que necesita que vayan urgente para orar a su casa. Hay un serio problema en su casa, hay una oposición tremenda, hay un ataque allí espiritual tremendo. Necesita alguien que vaya para que puedan orar allí en esa casa. Ella está asustada. Lamentablemente, hasta ahora no he podido ir. Pero cuando hablé con esa persona pude sentir su desesperación y su agonía. Pero no he podido ir hasta ahora. Yo no sé cuántos nos sentimos así, muchas veces frustrados, queriendo, deseando, y a veces el Señor no permite, no pone el tiempo para que uno pueda hacer lo que en su corazón muchas veces quiere hacer. De repente la gracia y la misericordia de Dios, aún guardando, porque no tenemos la preparación suficiente, quién sabe, para enfrentar un momento como ese. Pero el mundo sufre. La gente está sufriendo. Necesita este mensaje de salvación. Necesita las buenas nuevas. El apóstol Pedro dice en los versos siguientes, habla acerca de que este mensaje es un mensaje planificado desde antes. No es algo que sencillamente asaltó los planes de Dios. No es algo que vino producto del azar. No es algo que estuvo planificado desde siempre. Y estuvo planificado desde siempre, usando Dios a la nación de Israel como bendición para las demás naciones. Sí, lo que Dios quería era que a través de la nación de Israel, las demás naciones fueran bendecidas. Que todas las naciones fueran bendecidas a través del pueblo que Él había escogido. Por eso los siguientes versos enfatizan el privilegio que Dios le dio a la nación de Israel. Tremendo privilegio que Dios le dio a la nación de Israel. A lo menos uno puede ver 3 privilegios. El primer privilegio, Dios le dice en este pasaje que ellos eran portadores del mensaje de los profetas. Es decir, ellos fueron los receptáculos del mensaje profético. Los profetas hablaron a la nación de Israel sobre el Mesías venidero, sobre la obra de Dios, no solamente para ellos, sino que a través de ellos, para toda la humanidad. En segundo lugar, Dios les había bendecido siendo herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, ellos eran los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Una tremenda bendición para el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, la tercera bendición, ellos tenían la responsabilidad de ser de bendición para todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era la responsabilidad de Israel. Dios le había provisto de todo lo que necesitaba para que pudieran cumplir esa responsabilidad de ser de bendición para todas las naciones. Moisés dice, proféticamente hablando en Deuteronomio 18, que Dios levantaría un profeta como él, que hablara a la nación y que la nación tenía que oír y que tenía que obedecer las palabras que el profeta le decía. Estaba haciendo énfasis en el ministerio de Jesús. Mis hermanos, Jesús vino como profeta. Habló de parte de Dios a su tiempo. Personas aceptaron el mensaje de Cristo, pero otros lo rechazaron también. Hoy en día, Él sigue haciendo lo mismo también. Sigue hablando como profeta a través de su iglesia. Y personas siguen aceptando el mensaje de Cristo dado por la iglesia, a través de la iglesia, y otras siguen rechazando el mensaje de Cristo también. Pero la humanidad tiene que tomar en cuenta algo, y algo muy serio
que dice el verso 23. El verso 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no preste atención al mensaje que viene de parte de Dios será desarraigada del pueblo. Mis hermanos, nuestra labor, nuestra responsabilidad es predicar, es compartir el mensaje de salvación, es hablar de las buenas nuevas. Responsabilidad de la gente es o entregar su vida a Cristo o rechazar a Cristo. Eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es compartir el mensaje de salvación. La responsabilidad del que escucha es darle una respuesta a Dios del mensaje que escucha. Mi responsabilidad sí es declarar el mensaje correcto, el mensaje verdadero, sin quitarle, sin añadirle el mensaje que viene de parte de Dios, y a la gente el dar una respuesta a Dios. De la predicación, o muchos estarán con nosotros en la presencia de Dios, o muchos irán al infierno sin Dios. Pero de ninguna manera tú y yo estaremos justificados de no abrir nuestros labios. En algún momento Dios nos pedirá cuentas del mensaje que nos entregó. En algún momento Dios nos dirá si fuimos responsables con el mensaje que nos encargó. Que Dios nos ayude a todos para seguir siendo los instrumentos de Dios, poderosos en sus manos, para quebrantar el corazón de aquellos que no le conocen todavía. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, esta mañana reconocemos, Señor, nuestra responsabilidad una vez más de ser nosotros los portadores de tu evangelio, las buenas nuevas de salvación. Padre, tú nos muestras en este pasaje, Señor, como lo has mostrado en Hechos 2, el contenido del evangelio. Y, Señor, es el mensaje que debemos predicar. Tú usaste, Señor, la sanidad del cojo para ilustrar el poder que hay en el Señor Jesucristo. Y tú, Señor, quieres ilustrar a la luz de nuestras vidas el poder que hay en el Señor Jesucristo al transformar nuestros corazones. Señor, el mejor testimonio que podemos darle al mundo es nuestras acciones. Que sea eso, Señor, acompañado de nuestras palabras, que nacen de tu palabra, la que, Señor, lleve a cada ser humano a darte una respuesta, y quedará bajo su responsabilidad la respuesta que dé. En tanto, Señor, tu iglesia sea fiel en compartir las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén. Amén.